Hoy se me delegó la comprometedora responsabilidad de hablar dar un mensaje a las mujeres, especialmente a las mujeres. Un mensaje para todos, sin duda, pero especialmente dirigido a las mujeres. Así que, hermana, amiga que nos está viendo y que nos visita, yo le pido que por favor podamos abrir nuestro corazón y nuestra mente para intentar recibir lo que el Señor espera que en esta mañana usted pueda recibir. Y digo la comprometedora responsabilidad porque sin duda el tema de la mujer es algo extraordinario. Hoy, después de tantos años, se intenta reivindicar la dignidad de la mujer a través de muchas formas, y en honor a la verdad creo que todos podemos coincidir en que la forma en como lo han estado haciendo hasta hoy quizás no es la más correcta, no es la más adecuada, y les voy a dar una razón esencial por la cual la manera como se intenta reivindicar la dignidad de la mujer hoy no es la más adecuada, y es porque se intenta reivindicar la dignidad de la mujer solamente en base a logros, solamente en base a resultados, a cosas que la mujer puede mostrar. Y entonces hoy se reivindica, hoy se dice que la mujer es una mujer digna si es capaz de lograr 1, 2, 3, 4 títulos universitarios, si es exitosa, si es parte del CEO de alguna empresa importante, si es directora de alguna compañía, si no se deja dominar. Hoy se trata de reivindicar de acuerdo a ciertos estándares que no necesariamente son los más adecuados. Y yo quisiera que intenté tratar de conseguir algunos ejemplos bíblicos que le dan verdadera reivindicación a la mujer por lo que Dios piensa de ellas, por lo que Dios piensa de ustedes. Así que les voy a invitar a que me acompañen en esta difícil tarea y vamos a orar para que el Señor pues pueda colocar las palabras adecuadas en mi boca para que sean de bendición y de crecimiento para cada uno de ustedes. Señor, queremos darte gracias por este tiempo y rogamos, Padre Celestial, que tu palabra pueda penetrar en lo más profundo de nuestras vidas, de nuestros corazones, y así, Señor, hacer los cambios necesarios que nuestra vida requiere. Hoy te agradecemos por la vida de las mujeres, las que están aquí presentes, las que están en casa, las que están enfermas, las que nos miran a través de las redes sociales. Hoy te agradecemos por las vidas de ellas, sin duda, con una dignidad extraordinaria, porque tú las creaste, porque estuvieron en tu mente cuando sacaste esa costilla de Adán. Ya estaba en tu mente el diseño. No fue una prueba, no fue un ensayo y error. Señor, reconocemos que fue algo extraordinario. Estaba todo completamente planeado, planificado. Y la mujer se creó exactamente como tú esperabas, creías que debía ser. Hoy la dignidad de la mujer, Señor, reconocemos que ha sido tergiversada por muchos hombres, dañada, mancillada, abusada. Pero en el afán de buscar dignidad, Señor, ellas incluso también han llegado al extremo de poner su dignidad en otros términos que a ti no te agradan. Así que dejamos en tus manos este tiempo dándote muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay 3 mujeres de la Biblia que seguramente en sus contextos pueden parecerse algo a algunos de los presentes, tanto hombres como mujeres, especialmente mujeres. Y yo quisiera que pudiésemos examinar a la luz de la Escritura a algunas de ellas y ver
lo que Dios ha podido hacer a través de ellas y que también puede hacer contigo. Y por eso este mensaje lo he titulado Historias Cruzadas, 3 mujeres como tú que Dios usó. Y saben, la primera mujer es un caso quizás de los más extremos que la Biblia menciona. Es un caso de los más extremos quizás que la Biblia puede mencionar, pero con un final extraordinario. Con un final totalmente extraordinario. Y esa primera mujer a la que yo quiero referirme y que me gustaría que todos pudiésemos mirarnos en ese ejemplo, especialmente las damas, es mírate en el ejemplo de Rahab. Mírate en el ejemplo de Rahab. Para los que tienen algo de conocimiento de este personaje bíblico, se encuentra en Josué, y les voy a invitar a que por favor lo busquen en su Biblia, Josué capítulo 2, versículos del 1 al 9. Josué capítulo 2, del 1 al 9. Y miren lo que dice este texto bíblico para que puedan estar un poco en contexto de a lo que se refiere la escritura. Josué 2, del 1 al 9, dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado, y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados. Y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Esta es la historia de una mujer que se encuentra en un lugar llamado Jericó, un lugar pagano, un lugar sumido en la idolatría y en el paganismo rotundo, y que tenía un oficio que dice la Escritura que ella era ramera. Hermanos, ¿saben? Lo escandaloso de la historia de Rahab no era su oficio. Su oficio era el resultado de un montón de cosas que habían pasado en su vida y que por alguna razón había tomado la decisión de tomar este oficio. Pero en la antigüedad se dice que el oficio de la prostitución normalmente era el resultado de una vida, de una infancia llena de abandono y de rechazo en la vida de una mujer. Y se dice, algunos historiadores dicen que posiblemente Rahab fue una persona rechazada por su propia familia. Una persona que vivió una etapa de rechazo y una serie de situaciones difíciles en su infancia, en las que terminó en este oficio de la prostitución. Sin embargo, no era un oficio para la época, en este tipo de ciudad, escandaloso. Era un oficio más. Dice la Biblia que Rahab era prostituta, pero además, ¿saben? La raíz de su problema no era la prostitución. La raíz de su problema es que era una mujer cananea, pagana, idólatra. Una mujer
que estaba sumida en el pecado de la idolatría, una mujer que no conocía a Dios. Esa era Rahab. Y ¿saben qué, hermanos y hermanas especialmente? Probablemente Rahab era una mujer acostumbrada al abuso. Una mujer que estaba acostumbrada al abuso. Una mujer acostumbrada al maltrato y al menosprecio. No solamente desde su niñez, sino aún con el oficio que tenía, seguramente una persona que estaba acostumbrada al rechazo, al maltrato y al abuso. Su vida hasta el momento carecía de dignidad. Se dice que normalmente Jericó no tenía hoteles. No había lugares para alquilar habitaciones y quedarse. Se dice que habían este tipo de hostales que normalmente pertenecían a las rameras y que allí era donde se quedaban algunos viajeros que no tenían familia en la ciudad, porque la gente normalmente iba a las ciudades y posaba en la casa de sus familiares. Pero cuando no habían familiares, estas mujeres prestaban el servicio de hostal. Y por esa razón su casa quedaba casi encima de la muralla, encima del muro de la ciudad. Era muy visible ese lugar. Pero Rahab sin duda era una mujer que hasta el momento carecía de dignidad. Muy probablemente era una mujer rechazada, rodeada de un contexto pecaminoso. Se dice que algunos historiadores dicen que Jericó era una ciudad sumida en una idolatría profunda, en un paganismo terrible. Y en ese contexto creció Rahab. ¿Tenía la culpa de haber nacido en ese contexto? No tenía la culpa de haber nacido en ese contexto. Por circunstancias, nació en este lugar, creció en este lugar y estaba rodeada. Eso era lo que la envolvía, el contexto que envolvía a Rahab. Y por esa razón tomó muchas de las decisiones que tomó, incluyendo su oficio. No la estoy justificando, pero hay una realidad y es que, hermanos, a veces nuestras decisiones terminan siendo el resultado de todo lo que hemos experimentado en nuestro pasado. Hermanas, es posible que el montón de decisiones que tú has tomado, y si tú te puedes identificar un poco con el contexto de Rahab, quizás vas a estar de acuerdo conmigo en que muchas de las decisiones que has tomado y que consideras errores en tu vida, catástrofes en tu vida, pueden ser el resultado del contexto en el que te levantaste. Y aunque no es una justificación para tomar la decisión que has tomado o las decisiones que hayas tomado, tenemos que pararnos en la verdad de que eso influye, es una influencia fuerte en la vida de cada uno de nosotros. Y Rahab era la mujer que era en parte por el contexto del que ella venía. Sin embargo, fíjense lo que dice la Escritura. Josué dice, hijo de Nun, envió a estos espías y dice que estas dos personas entraron en la casa de Rahab y posaron allí. Hermanos, para Dios, Rahab era más que una mujer despreciable y llena de pecado. Para Dios, Rahab era una mujer necesitada de gracia porque tenía una vida llena de desprecio. Y saben, leemos en el versículo 1 de este capítulo 2 y nos vamos a dar cuenta que no hay otro personaje más remoto que Dios hubiese podido haber escogido para empezar la liberación de este pueblo Jericó. ¿Saben qué, hermano? Seguramente habían personas en Jericó con reputación menos cuestionable que Rahab. Habían personas en Jericó quizás con menos cantidad de pecado acumulado en sus vidas. Quizás habían personas en Jericó con reputaciones más dignas, a pesar de que todo el pueblo, toda la ciudad era una ciudad profundamente idólatra y pecaminosa.
Pero no había personaje más remoto. Y saben, estos espías no llegaron a la casa de Rahab por casualidad, sino fueron enviados por Dios a este lugar. Y eso lo podemos ver mientras sigue avanzando la historia. Nos damos cuenta que esto es así, que Dios ya tenía un plan con una mujer que había sido menospreciada, abandonada, rechazada durante toda su vida. Pero ¿saben qué, hermanos? Rahab nos muestra, este ejemplo de Rahab nos muestra que aún en una ciudad perdida, una mujer vil e inmoral podía hallar gracia al encontrarse con Dios. Una mujer vil y perdida. ¿Usted se imagina si en Jericó hubiese habido evangélicos modernos? ¿Qué hubiesen dicho de los espías y de Rahab? ¿Qué hubiesen dicho de ella? No hubiese sido una visita muy agraciada a los ojos de las personas. Pero el ejemplo de Rahab nos muestra que aún una mujer vil e inmoral, con una montaña de errores en su vida, podía hallar gracia delante de Dios si se encontraba con Él. Hermanas, ¿saben? Es posible que tú puedas lograr identificarse con el contexto de Rahab. Quizás vienes de un contexto de rechazo, quizás vienes de un contexto de abuso, quizás vienes de un contexto en el cual te tocó o tomaste decisiones incorrectas a través de tu vida, porque pensaste que era lo mejor o como escapatoria, como solución a todas estas cosas que has vivido. Y quizás hoy te puedes encontrar aquí sentada o escuchándome a través de la internet y puedes estar diciéndote, ¿cómo Dios se puede fijar en mí si yo he hecho esto, he hecho aquello, yo fui esto? A mí nadie me quiere, a mí todo el mundo me ha rechazado, mi papá me abandonó, abusaron de mí cuando estaba pequeña. Quizás te puedes estar preguntando eso, quizás puedes estar diciendo que no eres digna de que Dios pueda fijarse en ti porque has vivido una vida de abuso y rechazo y error tras error, decisión errada tras decisión errada durante toda tu vida. Yo quiero recordarte a Rahab. Yo quiero recordarte a Rahab. Quizás hoy, en el contexto moderno, Rahab estuviese siendo reivindicada a través de los estándares y valores incorrectos como mujer, por todo por toda esta proliferación de feminismo absurdo del que hoy estamos inundados. De que no importa lo que importa es tus resultados, que no te importa lo que nadie diga, lo que importa son tus resultados. Pero Rahab fue una persona que, a pesar de sus errores, a pesar de su contexto, el ejemplo de Rahab nos muestra que aún una persona vil y pecadora podía hallar gracia al encontrarse con Dios. Hermana, puedes hallar gracia si te encuentras con el Señor. No importa lo que haya sucedido antes, a pesar de lo que sucedió antes, puedes hallar gracia al encontrarte con el Señor. Y saben, Dios parece usar recurrentemente esta manera de manifestarse a las personas. Pareciera que fuese un patrón de parte de Dios manifestarse de esta manera. ¿Por qué el Señor no envió a los espías a la mejor casa, a la casa más prominente de Jericó? ¿Por qué la envió a la casa de la ramera? Por la misma razón que Jesús no nació en un palacio, sino en un pesebre. Así como la gracia de Dios se manifiesta en la casa de esta ramera,
cientos de años después, el Salvador se manifestaría no en un palacio, sino en el lugar más despreciable que podía tener el nacimiento de un ser humano. En la ciudad más insignificante que podía haber en la historia de la era antigua. Porque parece que el Señor usa recurrentemente esa manera de manifestarse. Y saben, por mucho tiempo, hermana, posiblemente has dicho que tu vida no es lo suficientemente digna como para que Dios haga algo contigo, como para que Dios voltee su mirada hacia ti. Y saben, eso es una gran mentira que Satanás ha metido en tu mente, porque no es verdad. Dios volteó su mirada hacia Rahab, no porque lo merecía, sino porque era un Dios lleno de gracia y quería manifestarse en la vida de esta mujer a pesar de su pasado y a pesar de sus decisiones. Y Dios quiere manifestarse en tu vida a pesar de tu pasado, a pesar de tu contexto, a pesar de tus malas decisiones. Él quiere voltear su mirada hacia ti para darte dignidad. Algo que nos enseña la historia de Rahab, hermanas, es que Rahab no era la suma de sus errores. Para Dios, Rahab no era la suma de sus errores, sino que Rahab se convirtió en la suma de la gracia de Dios manifestada en su vida. Rahab no era la suma de todos sus errores. Tu pasado, tu contexto pasado no define quién Dios quiere que seas. Y saben, esa es una pata coja que tiene hoy el movimiento de dignificación de la mujer, porque no se fija en la reivindicación de la mujer a través de lo que haya vivido de su contexto pasado, a pesar de ello, sino solamente piensa en el presente. Dios tenía conciencia de quién era Rahab, pero sabía que ella no era la suma de todos sus malos errores y de sus malas decisiones, sino que era el resultado de la gracia de Dios en su vida. Y Rahab creyó. Dice la Escritura que Rahab creyó, reconoció a Jehová, al Señor. Dice el versículo 9, hablando Rahab a los espías: sé que Jehová os ha dado esta tierra. Eso lo está diciendo una mujer pagana, una mujer con un contexto oscuro. Y por obra del Espíritu Santo, el Señor tocó su corazón, tocó su vida, y Rahab pudo hacer este reconocimiento trascendental. Dice: yo sé que Jehová os ha dado esta tierra. Rahab creyó que Jehová era real, que Jehová era Dios y que le había dado esta tierra al pueblo de Israel. Pero también Rahab reconoció su pecado. Dice en el mismo versículo 9, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país se han desmayado por causa de vosotros. Es una mujer que estaba consciente que lo que estaba a punto de suceder en la ciudad era el resultado del pecado que había en ella, y que ella era parte de ese pecado, de esa vida pecaminosa en esta ciudad. Y ella pudo entender que Jehová era el Dios que podía hacerla salir de esta situación tan lamentable. Así que, hermana, Rahab seguramente fue una mujer como tú. No en su oficio quizás, pero sí en su contexto probablemente. Abandonada, rechazada, abusada, carente de dignidad. ¿Saben? No me imagino la foto de Rahab en la sala
en la pared de la sala de sus padres. Porque la rechazaban. No me imagino la foto de Rahab en un portarretrato, ni con una toga y un birrete en la mesa de la casa de sus padres, porque era una mujer rechazada. Y saben, es posible que hoy haya mujeres dolidas porque recuerdan su pasado y recuerdan que posiblemente sus padres no se sienten orgullosos por una mala decisión que tomaron. Porque se casaron con quien ellos no querían que se casaran. Quizás porque salieron embarazadas antes de casarse. Porque tomaron decisiones incorrectas. Y quizás hoy ustedes piensan que hoy no está su foto allí con orgullo en la pared de la sala de tus padres. Pero saben, Rahab tampoco. La foto de Rahab tampoco estaba en la pared de la sala de sus padres. Pero permítanme decirles algo extraordinario, hermanas. Y se los voy a decir con la escritura. Mateo 1:5. En Mateo 1:5, ahí podemos ver que aunque la foto de Rahab no estaba en la pared de la sala de sus padres, mire dónde se encuentra hoy la foto de Rahab, de la ramera, de la prostituta, de la mujer que fue rechazada, abusada, abandonada, pagana, idólatra. Dice el versículo 5 del capítulo 1 de Mateo: Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. No sé si usted le haya sentido a este texto bíblico, pero ¿saben qué? Esta es la foto del árbol genealógico, nada más y nada menos que de Jesús. Capítulo 1 de Mateo, toda esa descripción nos está hablando de quiénes fueron los descendientes, nada más y nada menos que del Salvador del mundo. ¿Y sabe quién estaba allá? ¿Sabe quién está hoy ahí? Rahab. No estaba en la foto de la casa de sus padres, pero está en la foto del árbol genealógico, nada más y nada menos que del Salvador. No porque lo mereciera, no porque haya tomado las mejores decisiones, sino porque la gracia de Dios se manifestó en la casa de Rahab, en su vida. Porque Dios permitió, porque Dios quiso manifestarse, y además le encanta manifestarse y manifestar su gracia en la vida de las personas que han tenido muchísimas dificultades. Así que, hermana querida, amiga que me estás viendo, yo quiero invitarte a que tú puedas fijarte, considerar el ejemplo de Rahab. No hay error tan malo que hayas podido hacer que la gracia de Dios no pueda cubrir. No hay decisión tan equivocada. No hay abuso, no hay maltrato, no hay situación más complicada que no pueda ser borrada a través de la gracia de Dios. Si le estoy hablando, si me estás escuchando y eres creyente, hoy puedes determinarte a recibir la gracia que el Señor ha tenido contigo, te ha visto a pesar de no merecerlo, y vivir conforme a Él. Si no has conocido al Señor porque piensas que no eres digna, yo quiero que consideres que Rahab tampoco lo era. Sin embargo, la gracia de Dios se manifestó y tú también puedes ser receptora de esa gracia. Quiero compartir con ustedes otro personaje. Quiero que te fijes ahora
en el ejemplo de la viuda de Sarepta. Se encuentra en Primero de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Primero de Reyes, capítulo 17, versículos del 8 al 16. Lo leemos para el contexto. Dice Primero de Reyes 17, del 8 al 16. Vino luego a él palabra de Jehová. Está hablando el Señor diciendo: levántate y vete a Sarepta. Le está hablando a Elías. Vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traédmela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. El primer ejemplo fue el de una mujer indigna, pagana, con una montaña de errores, que en su contexto había tomado decisiones incorrectas y ahora tenía un oficio bien denigrante, y la gracia de Dios se manifestó en su casa y ella pudo ser salva. Y vimos que ahora estaba nada más y nada menos que dentro del árbol genealógico de Jesucristo. Ahora vemos a otro personaje bien complejo. No sabemos el nombre de esta viuda. Dice la Biblia una viuda, y eso es un agravante. O sea, no es un detalle menor que no tengamos el nombre, y ya les voy a decir por qué. De hecho, su vida era tan miserable por haber enviudado que ni siquiera su nombre está escrito. En la antigüedad, una mujer que quedaba viuda era una desgracia. Hoy es una bendición para muchas. En la antigüedad era una desgracia. Hermano, quedar viuda en el contexto de esta mujer era una sentencia de muerte. No había quien viera por ella, no había quien la sustentara, no había quien la representara. Ese concepto no es muy agradable y aceptable para el feminismo hoy. Pero la verdad es que el contexto de esta mujer era una desgracia completa. Una mujer que por circunstancias de la vida, esta vez no fue una elección de ella, esta no fue una mala decisión, esta vez no fue el resultado de un contexto desagradable en el que nació, sino circunstancias de la vida la llevaron a ser viuda. Su esposo muere y ahora está en una situación totalmente extrema, sin esperanza. Una mujer viuda era una persona que no solamente no tenía esposo, sino que no tenía quien la representara, y también estaba destinada a morir. No tenía esperanza de vida. Todo esto se suma a una situación de sequía que había en Sarepta, y que no había llovido, los campos no estaban dando su cosecha, y había una situación totalmente extrema, aunado a que esta mujer no tenía quien le ayudara.
Y lo podemos ver en la manera en cómo se refiere en su conversación con Elías. Dice, vine a recoger 2 leños, voy a ir a hacer un bocado de comida para mí y para mi hijo y nos dejaremos morir. Lo último que le quedaba a esta mujer era ese puñadito de harina y ya estaba resignada. Esta mujer no tenía esperanza de vida. Ella ya sabía, no tengo futuro, no tengo esperanza. Voy a comer y moriré. Y moriré. Dios nuevamente hace uso de esta extraña forma de manifestarse. Porque Dios pudo haberle dicho a Elías, anda y ve a la casa de la familia tal, que ellos tienen reservas de comida, porque tienen posición económica, que allá te van a alimentar. No, ahora Dios usa esta extraña manera de manifestarse y dice, le he ordenado a una viuda que te dé de comer. ¿Saben lo más curioso? Que no veo en ninguna parte del relato bíblico que la viuda haya escuchado una voz de parte de Dios diciendo, para allá va Elías, te encargo que lo alimentes. No, eso no lo escuchó la mujer. Pero me llama la atención que Dios le dice a Elías, le he ordenado a una viuda que te alimente. Ahora, no fue que Dios le mintió a Elías. No fue que Dios le dijo eso a Elías para que Elías fuera tranquilo a Sarepta. Lo que quiere decir esta expresión de que he ordenado a una viuda que te alimente es que Dios ya estaba preparando el corazón de la viuda a pesar de su circunstancia para que cumpliera el propósito que Dios tenía. Si entendemos eso, tenemos que coincidir en que el propósito de esta historia bíblica de la viuda de Sarepta no se trataba del milagro de la harina y el aceite ni de alimentar a Elías. Se trataba de la fe de la viuda. Se trataba de la viuda. Se trataba de la mujer. Como si Dios matara a 2 padres. Voy a alimentar a Elías, pero necesito tratar con la viuda. ¿Y sabe qué, hermano? Eso me lleva a pensar que muchos de los que estamos acá, especialmente mujeres, pudiesen identificarse con esta mujer, con esta viuda. Pudieran identificarse con una mujer sin esperanza. Con una mujer que por circunstancias de la vida no tienen ninguna clase de ayuda. ¿Saben? El ejemplo de la viuda no solamente representa no tener físicamente a su esposo. El ejemplo de la viuda representa a todas aquellas que por circunstancias de la vida no tienen hoy a su esposo vivo, pero también aquellas que a pesar de tener a un hombre a su lado se sienten solas. Que a pesar de que están casadas, tienen a una persona a su lado, posiblemente se sienten sin esperanza, no representadas, sienten que no hay esperanza de vida, que su matrimonio no va a ningún lugar, que vamos a ver qué pasa, no sé qué será de mí mañana. Que se sienten abandonadas. El ejemplo de la viuda también puede ilustrarnos a este tipo de personas que hoy se encuentran sin esperanza. Pero saben, estoy seguro que tal como Dios preparó el corazón de la viuda para poder tener este encuentro especial con Elías, hoy Dios ha preparado el corazón de aquellas que se sienten así para que puedan tener un encuentro con el Señor. ¿Saben? No veo en ninguna parte del relato bíblico que la viuda se lamente por su situación, y seguramente lo hacía. Seguramente pensaba, ¿por qué me tocó vivir a mí esto? ¿Por qué ha muerto mi esposo? ¿Por qué quedé desprotegida? Quizás hoy tú puedas estar pensando, ¿por qué estoy sola? ¿Por qué me tocó estar sola? ¿Por qué me casé mal? ¿Por qué tomé esta decisión? ¿Por qué me siento abandonada? ¿Por qué siento que mi esposo no me representa, que me rechaza? Como si estuviera sola. Dios, tal como preparó el corazón de la viuda,
quiere preparar tu corazón para que tengas un encuentro con el Señor. Dios ya había pensado en la viuda antes que Elías fuera a Sarepta. Y podemos ver cómo Dios trabajó en el corazón de esta viuda al tener esta mujer una actitud de obediencia. Dice la Biblia que cuando llegó Elías y le pidió agua, la viuda fue y le trajo agua. Y cuando le pidió comida, fíjense que la viuda no se niega a darle el alimento, solamente expresa su realidad. Ella dice, quizás parafraseando, palabras más, palabras menos, te daría de comer, pero solamente vine a recoger 2 leños, tengo un puñado de harina, haré un pan para mí y para mi hijo, y nos dejaremos morir. Pero la viuda no negó, solamente le estaba manifestando a Elías cuál era su realidad. Y ¿saben qué, hermanas? A veces o siempre necesitamos delante de Dios manifestar cuál es nuestra necesidad. Porque Dios la conoce y tiene un plan para tu necesidad, pero Dios espera que tú puedas manifestar tu necesidad delante de Él. La viuda fue capaz de creer en la palabra de Dios a pesar de la realidad que tenía. Y saben, una de las manifestaciones que podemos ver extraordinarias en la actitud de esta mujer abandonada, no porque lo decidió, sino porque las circunstancias de la vida así resultaron, y que estaba sin esperanza de vida. Una de las manifestaciones de fe que ella pudo haber dado es que entregó todo lo que tenía. Entregó todo lo que tenía. Elías le dijo, no temas, y le manifestó lo que Dios había dicho, porque así dijo Dios, dice el versículo 14. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. No fueron cuentos de Elías. No fue que la viuda dijo, uy, Elías, de repente algo hará este hombre para que no muera. No confió en Elías, confió en la palabra de Dios manifestada a través de Elías. Y dice la Biblia que esta mujer fue e hizo como Elías le había dicho. El resultado lo sabemos, no me quiero enfocar en el milagro con detalle, pero la Biblia manifiesta que la mujer sacaba harina y cocinaba, y sacaba harina y cocinaba, y al otro día sacaba harina y volvía a cocinar, y sacaba harina y volvía a cocinar, porque dice la Biblia que ciertamente la harina de la tinaja no escaseaba, ni de la vasija del aceite se terminaba. Ella entregó todo lo que tenía. Y saben, una característica que me llama la atención de esta viuda es que por naturaleza las mujeres son protectoras, especialmente de sus hijos. Y la forma en cómo Dios preparó el corazón de la viuda de Sarepta fue tan determinante que incluso al manifestar su fe en hacerle la comida a Elías, ella puso por encima la obediencia a Dios que la protección de su hijo. Porque si ella le hacía el pan a Elías, quería decir que no iba a tener para darle de comer a su hijo. Ahora, ¿saben cuál es la clave? Que ella sabía de todas maneras cuál iba a ser su final, lo hiciera o no lo hiciera. Ella ya sabía que no había esperanza de vida. Ella sabía que comiera ese bocado de pan o no, la diferencia iban a ser algunos días de vida nada más. Y en obediencia hizo lo que Dios le había mandado hacer. Por supuesto, Dios cumplió con lo que había dicho. La harina no escaseó y el aceite tampoco se terminó. Pero Dios llevó al límite la fe de esta viuda. Hermana, probablemente hoy te puedas identificar también con la viuda de Sarepta. No solamente te puedas identificar con Rahab, sino que también te puedes identificar con la viuda de Sarepta. Posiblemente tú no tuviste un contexto oscuro como el de Rahab, donde tomaste malas decisiones y hoy estás lamentándote por eso. Pero
Quizás las circunstancias de la vida hoy te mantienen sin esperanza. Quizás crees que por el solo hecho de ser mujer ya tienes muchísimas dificultades en este mundo. Quizás piensas que te sientes abandonada, que no tienes esperanza de vida porque no estudiaste, porque no pudiste. Pero yo quiero decirte que puedes fijarte en el ejemplo de la viuda de Sarepta. Y Dios está preparando tu corazón para que puedas tener un encuentro con Él, que pueda cambiar el curso de tu historia. La viuda no dejó de ser viuda, ella siguió siendo viuda, solo que después de este encuentro, ahora tenía la presencia de Dios en su vida. Y eso hizo la diferencia. Quizás no puedes retrasar el tiempo y estudiar lo que hoy no estudiaste. Quizás no puedes retrasar el tiempo y resucitar a tu esposo. Quizás no puedes retrasar el tiempo y hacer que tu esposo se quede a tu lado. Pero sí puedes confiar en la presencia de Dios en tu vida. Y tu vida no será nunca más igual. Así que te animo a que puedas considerar el ejemplo de la viuda de Sarepta. Y el tercer ejemplo que quiero compartir con ustedes, hermano, es que podamos considerar el ejemplo de María, la madre de Jesús. Quizás esta enseñanza no sería una enseñanza completa si no pudiéramos considerar a María. Y para los que nos escuchen a través de las redes, quizás que piensan que nosotros los cristianos evangélicos no consideramos a María como una mujer admirable. Quiero que sepan que sí es una de las mujeres más admirables que registra la historia bíblica. Y en Lucas 1:26, capítulo 1, versículo 26, podemos ver el registro, una parte del registro de María, de la historia de María. Lucas capítulo 1, versículo 26. Miren lo que dice acerca de ella. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Saben quién? María era una joven humilde, una joven común y corriente. Tenía una vida planeada, María. María tenía una vida, ya estaba desposada con José. Ya tenía prácticamente su vida planeada. Espectacular o excepcional en su vida. Una mujer temerosa de Dios, pero una joven humilde, una mujer humilde, sencilla, común y corriente. Pero la realidad era que no era una mujer que sobresalía de las demás. No era muy sobresaliente, era una mujer común y corriente. La Biblia no registra otros datos excepcionales de María más que su humildad y su sencillez. Una joven virgen, como muchas otras que habían en la antigüedad. Seguramente de una casa temerosa de Dios, seguramente con unos padres que le enseñaron y le instruyeron en el camino de la ley, pero una mujer común y corriente,
como muchas de ustedes. A veces pensamos que Dios actúa en personas porque las personas tienen algo excepcional. Y pudiéramos pensarlo, decir, bueno, Rahab era Rahab, quizás Esther, Ruth, pensar en otros esos personajes. Pero cuando pensamos en María y en el plan que Dios tenía con ella, humanamente hubiésemos podido decir, bueno, pero el Señor hubiese podido escoger a una mujer quizás más sobresaliente en la época, porque iba a ser la madre del Salvador. Sin embargo, no fue así. El Señor escoge a una mujer joven, común y corriente, y con una vida prácticamente planeada. Y aquí hay algo importante que quiero destacar y que usted pueda guardar en su corazón, hermano. María fue escogida por Dios no porque era María. No porque era María. María fue escogida por Dios no porque tuviese atributos excepcionales que llamaron la atención del Señor. María fue escogida por Dios porque a Dios le plació derramar su gracia sobre ella. Miren lo que dice el versículo 28, cuando el ángel se encuentra con María y le dice, entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo, salve, muy favorecida. El Señor esté contigo, bendita tú entre las mujeres. ¿Saben? Esa expresión muy favorecida significa investida de gracia. Investida de gracia. Ha sido receptora de gracia. Es decir, lo que hizo la diferencia en la vida de María no es que ella era una mujer perfecta, sino que la gracia de Dios se manifestó en su vida. Se manifestó en ella. Muy favorecida. Entonces, Dios no escoge a María porque ya tenía gracia. Dios escoge a María para manifestar su gracia. Hermana, si piensas que Dios no puede poner sus ojos en ti porque no tienes atributos excepcionales, porque tu vida no ha sido la más temerosa, la más piadosa, la más espiritual del mundo, piensa en María. Porque Dios no la escogió por ser María, la escogió porque le plació y porque su gracia se manifestó sobre ella. Dios te escoge no por quién eres tú, sino por quién es Dios y porque su gracia se quiere manifestar en tu vida. Y muchas veces vivimos en un plan de retraimiento y de rechazo pensando que Dios no puede hacer nada conmigo porque no soy lo suficientemente digna delante de Dios. Y María tampoco lo era. María no era digna delante de Dios. La gracia de Dios la hizo digna delante de Él. Por eso, hermanos, que tenemos severas diferencias con la iglesia tradicional acerca de cómo vemos a María. Porque la iglesia tradicional prácticamente pone a María como una persona excepcional que fue escogida por Dios por quién era ella. Y por eso entonces la iglesia tradicional la pone como digna de veneración o adoración. Pero la realidad bíblica es que Dios escoge a María no por quién era ella, sino por quién era Dios y porque su gracia, le dijo muy favorecida, te estoy invistiendo de gracia. Hermana, y Dios quiere investirte de gracia. Dios quiere llenarte de gracia. Dios quiere decir contigo lo mismo que dijo con María. Muy favorecida eres. No importa que no hayas estudiado, no importa que tu pasado haya sido difícil, no importa que las cosas hayan sido complicadas o que tú creas que tu vida no es lo suficientemente digna para servirle al Señor. Dios te dice tal como le dijo a María, muy favorecida eres. María sabía cuál era el propósito de Dios después de este encuentro con el ángel. Y saben, una de las características impresionantes de María era la manera como
cómo respondió a ese propósito de Dios después de su encuentro, a pesar de ser muy joven. Dice la Escritura que ella se perturbó con la noticia que le dio el ángel, pero después de esto, después de este encuentro con el ángel, no se registra en María otra cosa que no haya sido una respuesta favorable y de obediencia a todo lo que el ángel le había dicho que iba a hacer Dios con ella. Y miren, María guardaba en su corazón, sabía cuál era el propósito de Dios y se preparó para ello. Dice la Escritura ahora en el capítulo 2 de Lucas, capítulo 2, versículo 16 al 19, dice la Biblia cómo María se preparaba para lo que Dios le había dicho. Dice, vinieron pues apresuradamente, versículo 16 del capítulo 2, y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María, dice la Biblia, guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. María conocía cuál era el propósito de Dios. Dice la Escritura que ella guardaba y meditaba en su corazón. Bueno, estas expresiones son interesantes porque lo que la Biblia trata de decir que hizo María es que cuando dice que María meditaba en su corazón las cosas, es que ella pensaba en lo que estaba sucediendo, procesaba lo que estaba sucediendo, entendía lo que estaba sucediendo. Pero dice que guardaba también en su corazón, y la expresión guardar quiere decir que lo conservaba para un uso posterior. La expresión guardar en el idioma original, esta palabra específica, guardar, se refiere a conservar para luego usarlo posteriormente. ¿Y saben cuándo pudo ella usar todo este conocimiento, toda esta preparación que había estado teniendo? Cuando se acercaba el momento del sacrificio de Jesús. Cuando se acercaba el momento del sacrificio de Jesús, ella podía entender para qué guardaba en su corazón todas estas cosas. La combinación de estas dos cosas, de guardar y de meditar, ayudaron a María a vivir como una mujer consagrada para que el plan divino se pudiera cumplir. De manera que podemos ver cómo María también es un ejemplo a seguir. Ahora, no vemos a una mujer con un pasado oscuro. No vemos a una mujer con un pasado oscuro como Rahab. No vemos a una mujer con un pasado traumático como la viuda de Sarepta. Ahora vemos a una mujer joven, humilde, pero común y corriente. De manera, hermanas, que yo he querido traer en esta mañana estos tres ejemplos que pudieran acoplarse mucho a los diferentes contextos en los que cada una de ustedes y todos los que estamos aquí presentes hubiésemos podido estar atravesando. Quizás tenemos un contexto como el de Rahab, oscuro, difícil, pagano, lleno de malas decisiones. Quizás venimos arrastrando con una reputación dudosa. Quizás tus padres te recuerdan como una mujer irresponsable, como una persona no digna de confiar. Y así era Rahab, pero la gracia de Dios entró a su casa. ¿Y saben cómo termina la historia de Rahab? Cuando el pueblo de Israel cuando el Señor derrumba los muros de Jericó a través del pueblo de Israel y saquean y destrozan la ciudad, dice la Escritura que Josué mandó a que preservaran la vida de Rahab y la de su familia. Y luego termina diciendo la historia, versículos más adelante, capítulos más adelante, cuando usted pueda lo termina de leer, que Rahab habitó entre el pueblo de Israel. Una cananea habitó con el pueblo de Israel. Y de ahí se deriva la genealogía que leímos en Mateo 1:5.
Así que si identificas con ella, hermana, tienes esperanza, porque no importa tu pasado tan oscuro, la gracia del Señor puede entrar a tu vida. Si te identificas con la viuda de Sarepta, las desgracias de la vida pueden suceder. Sin culpa tuya, quizás sin ningún tipo de responsabilidad tuya, solo porque las circunstancias así lo sucedieron. Pero puedes tener la certeza que Dios está preparando tu corazón para un encuentro personal con Él. Y aunque hoy creas que no tienes esperanza, recuerda que la harina de la vasija nunca escaseó y el aceite de la vasija tampoco se terminó. Y saben, esto es más que un milagro físico de alimentación. Esto también quiere decir que la provisión, la gracia de Dios para tu vida nunca se va a agotar. Dice la Biblia que Dios tiene una gracia inmensa. Dice que las misericordias de Dios son inagotables. Y si puedes tener una semejanza con la harina y con el aceite, puedes determinar que no solamente fue un milagro de provisión para alimentación física, sino que la gracia y la misericordia de Dios, como no escaseó la harina y el aceite, tampoco escasean en tu vida. Y aunque hoy no tengas esperanza, el Señor te va a dar esperanza en Él. La viuda no murió. Más adelante la historia dice que su hijo falleció y fue llevar al límite la vida de la viuda. Pero el Señor hizo un milagro a través de Elías y su hijo resucitó. No nos dice qué pasó con la viuda de Sarepta luego, pero sin duda terminó siendo una vida de más esperanza que la que tenía, porque había tenido un encuentro con Dios. Hermanas, Dios quiere tener un encuentro especial contigo. No esperes. Saca el pensamiento de tu mente de ir a cocinar un bocado de pan y esperar a que mueras. Que la vida pase como pase. Como vaya viniendo, voy viendo. Dios quiere que tengas esperanza. Pero te puedes identificar con María. Quizás no has tenido estos dos pasados oscuros. Pero quizás hoy puedas estar pensando que eres superior a muchas otras porque tuviste un hogar muy bonito, porque tus padres sí vivieron contigo, te dieron estudio, tenías bonita posición económica quizás. Te casaste bien, tenías tu vida planeada, pero aún así te sientes vacía. ¿Saben? María no hubiese sido María si el ángel no se hubiese manifestado y le hubiese dicho, muy favorecida eres. Su nombre no hubiese estado escrito en la Biblia si eso no hubiese ocurrido. Y si tú eres esa persona que te sientes así, recuerda que Dios no te escogió por quién eras, por qué apellido tienes. Si vienes de familia de pastores o de cristianos de toda la vida, o no has tenido mayores traumas en la vida, has tenido una vida lo más recta posible, Dios no te escogió por eso. Dios no te escogió por quién eres. Dios te escogió por quién era Dios. Y porque su gracia te favoreció, te invistió de gracia. Era una gracia que tú no tenías. Era una gracia que María no tenía. Dios la favoreció con eso. De tal manera, hermanos, que en esta conmemoración que hace el mundo acerca de la mujer, si podemos identificarnos con tres personajes bíblicos, todos, pero especialmente las mujeres, les animo a considerar a Rahab, a la viuda de Sarepta y a María. Una característica que pasa por en medio de estos tres personajes y que se cruza con la vida de cada una de ustedes es la presencia de Dios en la vida de cada una de ellas. La presencia de Dios en la vida de cada una de ellas. Así que tú puedes cruzar tu vida con la vida de cada una de estos personajes de la Biblia, pero al final determinar que ha sido la presencia de Dios, el encuentro con Dios, la que ha determinado el cambio en la historia de la vida de estas mujeres y que puede determinar el cambio en la vida de cada una
de ustedes. Así que, hermanas, adelante. Yo quiero proponerles para finalizar que cambiemos el lema que está de moda hoy para las mujeres. ¿Saben? Las mujeres, el lema que está de moda en redes sociales y en todos los medios hoy para las mujeres es el de: las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Quiero animarles a que cambien ese lema y que hoy puedan decir: no soy la suma de mis errores, sino soy el resultado de la gracia de Dios. Yo los quiero invitar a que podamos orar y que si el Señor tocó tu corazón, no le conoces, yo quiero invitarte a que tú puedas entregar tu vida a Él. Que le puedas entregar tu vida. Puedas pedirle perdón por tus pecados. Invitarlo a entrar a tu corazón. Y que haga el mismo trabajo que hizo en Rahab, en la viuda y en María. Que su gracia se manifieste en ti y te pueda ayudar. Hermana, que el Señor pueda darte conciencia de que su gracia está allí presente todo el tiempo. Señor, queremos darte gracias por este día. Y gracias por estas 3 mujeres. Por estas 3 historias extraordinarias que podemos ver en la Escritura. No por quién eran las mujeres, sino por lo que tú hiciste en ellas. Nuevamente el protagonista de la historia no fue Rahab, no fue la viuda, no fue María. El protagonista de la historia fuiste tú. Gracias por recordarnos que a pesar del pasado oscuro, tú puedes hacer grandes cambios con tu gracia. A pesar de la desdicha de la vida, tú quieres tener un encuentro personal con cada uno. A pesar de tener una vida planeada, tranquila, tú nos recuerdas que no es por quiénes somos, sino por quién eres tú. Señor, yo quiero pedirte por las mujeres de esta iglesia, las que se encuentran aquí, que quizás traen traumas desde su niñez, abusadas, quizás abandonadas, quizás nunca tuvieron unas palabras de afirmación, Señor. Quizás nunca de sus padres escucharon palabras bonitas. Quizás la foto de ellas no se encuentra con dignidad en la sala de ellos, porque quizás no se graduaron o salieron embarazadas antes de tiempo. Quizás han tenido vergüenza, Señor, sus padres de ellas. Señor, pero que tu gracia pueda llevarlas a pensar que aunque no estén en ese retrato, sí están inscritas en el libro de la vida, Señor, y tienen vida eterna. Oro por aquellas que la desdicha de la vida las hace sentir solas, abandonadas, sin esperanza. Padre, que tu gracia pueda llenarlas, Señor, y tú puedas devolverle la esperanza que necesitan para seguir viviendo. Oramos por aquellas que han tenido una vida mucho mejor, pero quizás hasta hoy han creído que son dignas por quienes son. Y oramos, Padre, para que tú puedas mostrarles que no es quiénes son ellas, sino quién tú las haces. Te damos muchas gracias por todo esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.